Bueno, mi nombre es Luis Gustavo Celis, soy profesor asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Sabana. Bueno, la entrevistadora es Cristina Palomino. Bueno, ¿podría decirme en cuáles campos de su profesión se desempeña? Yo desempeño básicamente tres labores: docencia, enseñando dentro del área de biociencias de la Facultad de Medicina, genética y biología molecular. En el área, diríamos, de extensión, dando cursos de capacitación en esas áreas. Y finalmente, diríamos, hago investigación de diferente tipo: células madre, composición corporal en adolescentes y niños, bioética y otras tantas. Listo. ¿En qué otros campos se podría desempeñar su competencia profesional? Básicamente yo diría que en el campo educativo, enseñando además genética y biología molecular, puedo enseñar bioética en pre y posgrado. También puedo participar, diríamos, en clases de bioquímica que tengan que ver con nutrición y metabolismo, que es una de las áreas de investigación que nosotros también tenemos. Y me han pedido inclusive muchas charlas a veces de filosofía y teología que tengan que ver inclusive con los campos de la genética. Ok. ¿Qué carreras son afines con la que usted ejerce? Bueno, la biología es muy afín con carreras biológicas y médicas. Es decir, todas aquellas carreras que tengan un componente de vida son afines con la biología. Por ejemplo, el caso de la veterinaria, el caso de la bacteriología, el caso humano, el caso, por ejemplo, de las ingenierías ambientales por el tema de la ecología y conservación del medio ambiente. Es decir, todas aquellas disciplinas que tengan una conexión con la vida, indudablemente están muy de la mano la biología, también la microbiología y otras. Listo. ¿Otros profesionales podrían ocupar su cargo? Depende de su grado de formación. Obviamente que la biología es una diríamos, disciplina que es transdisciplinaria, por poner la redundancia. Es decir, que su saber se alimentó, por ejemplo, de los aportes que hicieron físicos, químicos, que hicieron inclusive médicos. Es decir, porque la biología, obviamente, como ciencia que estudia la vida, se nutre del aporte de las demás disciplinas. Personas que, diríamos, tengan una formación similar al biólogo y que tengan, diríamos, dentro de sus competencias un componente de vida, dependiendo del caso y su formación también de posgrado, podrían abordar algunos de estos temas, por ejemplo, biología molecular, genética molecular. Es decir, todo está en función de si han desarrollado las competencias, aunque diríamos, cada disciplina tiene sus competencias particulares que ejerce cada una, diríamos, de las personas que está capacitado para ello. Listo. ¿Qué aptitudes, habilidades y destrezas necesita tener el aspirante a esta profesión? Diríamos que son varias. En primer lugar, una gran capacidad de análisis y síntesis, basadas en ¿qué? En la observación, porque obviamente la biología sigue el método científico, y en el método científico el estudio de los fenómenos naturales implica una gran capacidad de observación, de formular hipótesis, de verificar esas hipótesis, de sacar resultados. Es decir, todo lo que es el método científico y el análisis y síntesis de la realidad es algo sumamente importante. Después, la capacidad de innovación es realmente otro aspecto vital. Un profesional tiene diríamos, ante un problema, debe tener diferentes opciones de respuesta. Eso implica la capacidad de iniciativa, la capacidad de innovar, la capacidad inclusive de abordar la realidad de diferentes formas de acuerdo al problema que se tenga. Otra capacidad también para lo que hacen laboratorios son, diríamos, habilidades, diríamos, manuales, destrezas manuales para la realización, por ejemplo, de experimentos de laboratorio, destrezas, por ejemplo, cognitivas, como puede ser, dependiendo del área, también matemáticas, para los cálculos que se tienen que hacer, por ejemplo, en términos metabólicos o en términos físicos, o si estamos hablando, por ejemplo, de circulación, la resistencia, por ejemplo, que puede hacer un vaso sanguíneo al paso de la sangre. La cadena respiratoria, por ejemplo, hay que entender cómo son las diferencias de potencial que permiten el paso de los electrones. Son conceptos físico-químicos, el gradiente de protones. Es decir, que todo eso conjugado obliga a que tiene que ser un profesional que diríamos de gran capacidad de innovación, una gran capacidad de resolución de problemas, una gran capacidad de observación, una gran capacidad de análisis, de síntesis, de formulación de hipótesis.
Es decir, básicamente lo que es un investigador. Listo, doctor. ¿Cuáles son las actividades que realiza en el desempeño de su trabajo cotidiano? Bueno, las actividades están ligadas mucho con lo que hace un profesor universitario, docencia, investigación y proyección social. Inclusive eso también es otro aspecto importante que es de un profesional que está en la universidad, que también tiene que tener capacidades, diríamos, didáctica, capacidad de enseñar, debe saber evaluar, debe saber, diríamos, escuchar a sus estudiantes, debe tener capacidad de exposición. Es decir, la habilidad docente es algo muy importante y que, aunque hay unas cualidades innatas en un profesional, la tienes que cultivar, la tienes que desarrollar, la tienes que preparar. Las formas, diríamos, adaptar la tecnología como un vehículo para mejorar los procesos de aprendizaje. Obviamente que también investigar, como yo decía, mesenquimales, por lo menos en mi caso particular, células mesenquimales, composición corporal, antropometría, también tenemos algunos temas de bioética, temas también, diríamos, que están asociados a, no sé si ya lo dije, de células madre, pero creo que sí ya lo mencioné. Creo que ahorita recordé una de las áreas de trabajo nuestra, que era bueno, en una época tuvimos enseñanza de las ciencias también. Es decir, que diríamos que nosotros giramos un poco sobre esos aspectos. Y también la producción intelectual, producir artículos, libros, todo ese tipo de cosas. Listo, doctor. ¿Qué decisiones puede o debe tomar en su trabajo? Indudablemente que la toma de decisiones también es otra capacidad que debe tener el profesional. Okay. Porque hay personas que les gusta andar que los remuelque y que alguien tome la decisión por ellos, que los hay. La toma de decisiones, indudablemente que para tomar una buena decisión, lo primero que uno tiene que estar es informado. Es decir, uno tiene que, diríamos, conocer para poder tomar una mejor decisión. Y eso implica estudio, por ejemplo. Eso implica gran capacidad, diríamos, de analizar, como he hecho mucho énfasis en esta entrevista. Mientras mejores informados estemos, podemos tener, diríamos, una mayor cantidad de criterios o mayor elementos para emitir un juicio que nos lleve a tomar una decisión. Listo, doctor. ¿Con qué materiales y elementos trabaja? Básicamente nosotros tenemos varios recursos didácticos. Uno son los videoin, por ejemplo, para las exposiciones didácticas que se hacen en clase. Se tienen también prácticas de laboratorio para reforzar los conocimientos en teoría, mediante experimentos o mediante talleres. Tenemos, por ejemplo, a mis estudiantes, yo los mando mucho a que hagan aprendizaje colaborativo, que trabajen en grupo. Les mando a hacer también, por ejemplo, herramientas como lo más conceptual, las fichas, los programas, con el objetivo de que ellos de alguna manera empiecen a sistematizar la información. También les doy guías de autoestudio, porque una de las cosas cuando uno estaba estudiando y veía una clase con gran cantidad de elementos, decía que es lo importante. Entonces, las guías de autoestudio, en el caso particular mío, son las cartas de navegación. Ahí es donde están, diríamos, lo que el estudiante debe conocer, y allí deben verse reflejadas las competencias que él debe desarrollar. Ok. ¿Qué satisfacciones le ofrece su trabajo? Muchas satisfacciones. Enseñar es algo muy bonito, sobre todo de cada semestre tiene su personaje. El que es destacado, el que quiere pasar de vivo, el que tiene los problemas, el que sea simpático, aquel que es alejado. Es decir, cada semestre es un semestre diferente, los grupos cambian, a veces tienen líderes positivos, otras veces tienen líderes negativos, otras veces predominan las muchachas. Entonces eso hace que el salón se feminice y tenga otra cultura diferente cuando, por ejemplo, es equilibrado. Es decir, la docencia para mí es algo que me llena mucho y a mí me gusta mucho enseñar. Claro. ¿Qué dificultades ha tenido que sortear en su trabajo? Bueno, otra de las pasiones mías es la investigación, donde me ha ido muy bien, he logrado publicar, he recibido distinciones y premios por mi trabajo de investigación. Y entonces una de las principales dificultades que nosotros a veces tenemos para investigar es el tiempo. Necesitamos, es decir, no es fácil sacar tiempo para poder investigar. La universidad obviamente nos colabora con todos los espacios posibles, pero a veces las tareas docentes y las tareas administrativas nos absorben mucho. También tenemos que hacer asesoría académica, que es otro pilar fundamental de la oferta educativa de la universidad. Entonces quizás a veces el tiempo, los recursos que se necesitan, que a veces, por ejemplo, si son experimentos, necesitas infraestructura, necesitas reactivos, necesitas personal.
Quizás esas son las cosas que de alguna manera podría ser uno, diríamos, mirar que pueden, de que alguna manera entorpecen la labor investigativa. Claro. ¿Cómo son las condiciones y el ambiente laboral? El ambiente laboral en la Sabana es muy bueno, empezando por el campus. El hecho de que uno mire y aquí haya diríamos, un ambiente que le invita a uno a reposar, un ambiente que le permite a uno concentrarse y no está viendo carros. Decía un buen amigo hace muchos años que él era el Rosario, que me invitó a darle unas clases en el Rosario de un trabajo que hacía yo, una especialización, que nosotros teníamos campus y ellos tenían cementos. Entonces, ¿qué era lo que pasa? El ambiente laboral, diríamos, el ambiente físico es bueno. Por otra parte, las autoridades, en especial en la rectoría del doctor Álvaro Mendoza, él realmente se esforzó mucho en mejorar las condiciones de calidad de vida de los profesores, que cada uno tuviera su propia oficina, tuviera su propio teléfono, que trabajara en lugares, diríamos, adecuados, mejoró también las condiciones salariales. Entonces, y además nosotros tenemos una serie de beneficios contractuales que hacen, diríamos, muy atractivo trabajar en la universidad, empezando porque tenemos prima legal y extralegal, las ayudas y bonificaciones por artículos, las ayudas, por ejemplo, y bonificaciones para los hijos, las becas de medio sueldo, por ejemplo, para los descuentos que se le hacen a los hijos que estudian en la universidad. Realmente hay una serie, diríamos, de beneficios que hacen, o de incentivos que hacen muy atractivo que uno esté acá. Interesante. ¿Cómo ve que se posiciona esta carrera en el mercado laboral? La biología ha tenido, como yo decía, una gran expansión, porque la biología antes estaba muy circunscrita a todo lo que podríamos llamar la ecología, la biología vegetal, la biología animal. Todo el mundo la identificaba como una carrera de estudio de la naturaleza. Pero indiscutiblemente, como en la medida en que llegaron los conocimientos de físicos, químicos, ingenieros, microbiólogos, en la medida que sobre todo se empezaron a interpretar esos fenómenos naturales macroscópicos en términos moleculares, en especial gracias a la biología, la genética molecular y concretamente en el campo de la salud, que permitió entender, diríamos, esos fenómenos clínicos en términos moleculares, eso hizo que la biología tuviera un gran avance, sobre todo porque, como yo decía, físicos que entraron a ser biólogos, químicos entraron a ser biólogos, más inclusive matemáticos, que empezaron a desarrollar modelos matemáticos para las estructuras biológicas. Es decir, que ahorita realmente es una disciplina un área del conocimiento que tiene realmente un crecimiento exponencial. Entiendo. ¿Es posible crear campos de trabajo para esta carrera? Sí. De hecho, por ejemplo, ya conozco biólogos. Yo soy vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, capítulo Bogotá. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en la asociación es cómo los biólogos incursionan en otros campos. Campos que quizás se superponen con lo que hacen los antibiólogos, o por ejemplo tenemos ya biólogos trabajando en la industria farmacéutica y también ligados con el desarrollo de nuevos productos. De hecho, el premio Nobel de Medicina que anunciaron ayer es de un biólogo, que le dieron su premio Nobel un japonés, por sus trabajos en autofagia. Listo, doctor. ¿Es fácil trabajar de manera independiente? Sí, hay biólogos que tienen sus propios laboratorios, por ejemplo, o tienen sus propias empresas en el campo, sobre todo los cultivos vegetales. Hay muchos, todo lo que es micropropagación. Algunos, por ejemplo, están vinculados a todo lo que es la mejora de especies animales y vegetales de interés, sobre todo en el campo animal, con estas técnicas de transferencia de embriones, el mejoramiento de la raza, el desarrollo, por ejemplo, de nuevos tipos de productos y de alimentos. Sí. Desde su profesión, ¿qué requerimientos plantean las empresas a nivel de conocimientos y experiencia? Bueno, eso depende mucho de la empresa. Bueno, no es lo mismo una empresa, por ejemplo, de salud que una empresa de alimentos. Okay. Los requerimientos pueden ser, diríamos, distintos. Pero indiscutiblemente que una de las cosas que tiene el biólogo es su capacidad de adaptarse al medio ambiente laboral. Generalmente los biólogos, por su formación y por las exigencias de la carrera, desarrollan una serie de cualidades cognitivas que lo hacen rápidamente volverse recursivo y adaptarse rápidamente a nuevos nichos de trabajo. En ese orden de ideas, obviamente que tienen que tener una formación base que les permita hablar primero varios lenguajes y segundo, poder rápidamente interpretar fenómenos que a lo mejor no son fenómenos biológicos. Listo, doctor. Muchas gracias por concederme esta entrevista. No, me gusta. Bueno.